Hoy vamos a empezar con la unidad número 18 que se refiere al género Mycoplasma y Clamidia. Es el penúltimo tema de bacteriología. Estas bacterias ya no se tiñen con la tinción de Gram. Se utilizan otros métodos de laboratorio para su observación. Vamos a empezar primero con el género Mycoplasma. La mayoría de las bacterias de las especies del género Mycoplasma son anaerobios facultativos. La energía que tienen generalmente la obtienen del metabolismo de los carbohidratos y algunos micoplasmas derivan su energía del metabolismo de la arginina, que es un aminoácido, y el ureaplasma utiliza la urea. La mayoría de los micoplasmas crecen en agar formando colonias en una zona central, como vemos acá, más densa, y la zona periférica menos densa, observándose una colonia como el aspecto de un huevo frito. No crecen en medios habituales de laboratorio. Las especies del género Mycoplasma son las especies Mycoplasma y Ureaplasma. Son bacterias de vida libre más pequeñas que se conocen. Si nosotros vemos una microscopía electrónica, vemos que los micoplasmas se observan de esta forma. Como dijimos en la primera clase, es el único género de bacterias que no tienen pared celular. Por lo tanto, al no tener pared celular, son resistentes a los antibióticos que actúan sobre la pared celular, como ser los beta-lactámicos, todos los beta-lactámicos como ampicilinas, penicilinas, cefalosporinas y también la vancomicina, que son antibióticos que actúan en la síntesis de la pared celular, utilizándose otros antibióticos como los macrólidos, las tetraciclinas para hacer el tratamiento de las infecciones con estas bacterias. Su membrana celular contiene esteroles. Bueno, estas bacterias pertenecen a la familia Mycoplasmataceae y las especies las más importantes son el Mycoplasma pneumoniae, que como su nombre indica, produce una enfermedad respiratoria del tracto superior, más comúnmente denominada neumonía atípica. Puede ser también productora de bronquitis como infecciones del tracto respiratorio inferior. Estos otros micoplasmas son el Mycoplasma hominis, el Mycoplasma genitalis y el Ureaplasma urealyticum, que producen infecciones a nivel del aparato genital. El Mycoplasma hominis puede producir pielonefritis a nivel del aparato urinario y enfermedad inflamatoria pélvica y fiebre del posparto en las mujeres puérperas, o sea, después del parto. El Mycoplasma genitalum produce uretritis no gonocócica, es decir, uretritis no producida por la Neisseria gonorrea. Y el Ureaplasma urealyticum produce uretritis no gonocócica también. Bueno, como ya dijimos, estas bacterias del género Mycoplasma son procariotas, pertenecen a las bacterias sin pared celular. Algunos son saprófitos, es decir, que viven libres en la naturaleza. Otros son comensales, es decir, parte de la flora normal, pero los que nosotros vamos a estudiar, como dijimos anteriormente, son los patógenos. Y de estos patógenos son tres los más importantes, que son el Mycoplasma pneumoniae, que como dijimos produce infecciones respiratorias, y los micoplasmas que producen infecciones urogenitales, es decir, en el aparato urinario y genital está el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealyticum y el Mycoplasma genitalis. Su acción patógena se debe a que estas bacterias deben su infecciosidad a la capacidad de adherencia que tienen a los epitelios a los cuales infectan. Y la acción lesional se produce por acción directa de esta bacteria sobre las células, donde producen un peróxido de hidrógeno y amoníaco en contacto con la membrana a la cual están infectando. Vamos a ver primeramente a la especie del Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, la infección más importante, como dijimos anteriormente, es la neumonía atípica. ¿Por qué se llama neumonía atípica? Porque faltan los signos típicos que son de una neumonía. Entonces, la neumonía típica, ustedes saben que tiene la tríada típica de la neumonía, que son la
fiebre, la el dolor en punta de costado y la tos con expectoración. En esta neumonía atípica hay falta de signos en la exploración física y generalmente su diagnóstico se basa en el hallazgo de signos radiológicos a través de una radiografía de tórax. En el laboratorio el hemograma no presenta leucocitosis y no responde a la penicilina por el hecho de que no tiene pared celular, por lo tanto no es sensible a la penicilina. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas y la signo-sintomatología generalmente es fiebre, cefalalgia, malestar, faringitis y tos persistente, pero es tos seca, tos sin expectoración. Por lo tanto, esta signo-sintomatología es totalmente inespecífica, por eso se llama neumonía atípica, muy diferente a las neumonías típicas producidas por Streptococcus pneumoniae, donde se presentaban los signos y síntomas característicos de una neumonía. Otras infecciones respiratorias que produce esta bacteria, que es el Mycoplasma pneumoniae, son la faringitis, bronquitis, cuadros semejantes a una gripe y formas febriles, es decir, con fiebre pero que no tienen una localización definida. Y también pueden producir cuadros extrapulmonares donde están la otitis media o externa, las anemias hemolíticas y una serie de erupciones cutáneas. Aquí tenemos erupciones cutáneas producidas por el Mycoplasma pneumoniae, que son cuadros extrapulmonares. Y aquí tenemos una radiografía de tórax, que es el diagnóstico específico para una neumonía atípica producida por Mycoplasma pneumoniae, ya que no tiene un cuadro clínico específico y tampoco de laboratorio. Hemos dicho que no presenta leucocitosis, no responde a la penicilina y los signos y síntomas son totalmente atípicos. Los micoplasmas genitales son el Ureaplasma urealyticum y el Mycoplasma hominis. Generalmente el Ureaplasma urealyticum produce uretritis no gonocócicas. Cuando avanzamos Neisseria gonorrea, vimos que este producía la mayor parte de las uretritis en el varón, llamadas uretritis gonocócicas. Pero cuando en el análisis no se aísla la bacteria Neisseria gonorrea, vamos a sospechar, y el paciente tiene la clínica de secreción uretral de una uretritis, vamos a sospechar de una uretritis no gonocócica. Al decir no gonocócica se refiere a que no es producida por Neisseria gonorrea. ¿Y cuáles son los microorganismos más importantes que producen uretritis no gonocócica? Uno es el Ureaplasma urealyticum y otro es la Chlamydia trachomatis. Esos son los dos microorganismos productores de uretritis no gonocócica. En primer lugar, la Chlamydia trachomatis y en segundo lugar, el Ureaplasma urealyticum. Y el Mycoplasma hominis produce cuadros clínicos en la mujer de salpingitis, es decir, inflamación de las trompas, y pelviperitonitis no gonocócicas, es decir, en ausencia de Neisseria gonorrea. 10% de los casos no gonocócicos, o sea, son la minoría. También puede producir fiebre después del parto o después de un aborto. En los varones pueden producir prostatitis crónicas. En las mujeres también pueden producir vaginitis, cervicitis y pueden ser consecuencia una infertilidad. También pueden producir abortos o niños que llegan a nacer pero con bajo peso. Hablando un poco más ampliamente del Mycoplasma hominis, es una bacteria que ingresa por contacto sexual, es decir, es una bacteria que produce infecciones de transmisión sexual. Su patogenia es por adherencia a las células epiteliales de la mucosa del tracto urogenital, como la mayoría de los micoplasmas, y por mecanismos poco claros producen signos inflamatorios locales. Como dijimos anteriormente, puede producir fiebre posparto o posaborto, es causante de la enfermedad inflamatoria pélvica, en caso de que no se encuentre Neisseria gonorrea, y también en algunos casos puede producir bacteremia y sepsis. La epidemiología dijimos que se transmite por contacto sexual,
en personas sexualmente activas y generalmente después de la pubertad. El tratamiento no es con beta-lactámicos porque no tiene pared celular. Pueden utilizarse las tetraciclinas y el Mycoplasma hominis puede ser resistente a la eritromicina. Uno de los tratamientos de prevención más importantes para hacer profilaxis es el uso de preservativos y relaciones sexuales responsables, porque es una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de estos micoplasmas? La muestra puede ser un exudado uretral en el caso de que produzca uretritis o de cervix en el caso de que produzca cervicitis. Y este sería un diagnóstico directo para buscar a la bacteria propiamente dicha. En el caso de que busquemos a los anticuerpos, es decir, un diagnóstico indirecto, tenemos que obtener sangre. En el método directo, que es buscando a la bacteria, se hace el cultivo en agar sangre o medios líquidos que tengan suero. Se incuba entre 1 a 4 días en aerobiosis a 37 grados y se hace el antibiograma respectivo. Dentro de los métodos indirectos, es decir, donde se buscan anticuerpos que la bacteria produce al ingresar al organismo, tenemos el ELISA, la hemaglutinación indirecta, y también tenemos un método de biología molecular que es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. El Ureaplasma urealyticum presenta la morfología cocoide o cocobacilar sin pared celular, es anaerobio facultativo, no se tiñen con la tinción de Gram, como dijimos anteriormente, porque no tienen pared celular. Son sensibles a las variaciones de pH, de temperatura, a la presión osmótica y a los detergentes, lo cual los hace muy lábiles, y producen ureasa, que es una enzima que degrada la urea. Por eso ese es el medio de cultivo que se utiliza para su identificación. Se transmite por vía sexual y producen infecciones de transmisión sexual, y se utilizan sus adhesinas para unirse al epitelio de la mucosa del tracto urogenital. Ese sería su mecanismo de patogenicidad. Ya dijimos, el tratamiento de estos micoplasmas son sensibles a las tetraciclinas, a la eritromicina, solamente en el caso del Mycoplasma pneumoniae, no de los otros micoplasmas, y en el caso de los micoplasmas genitales, que es el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealyticum, también podemos utilizar expectinomicina. En el caso del Mycoplasma pneumoniae, la epidemiología y profilaxis es una enfermedad de distribución mundial, es endémica, producen el 20% de las neumonías atípicas, y la transmisión es a través de las gotitas de pluje por vía aérea del niño enfermo al hombre sano. La profilaxis es a través de una vacuna, pero no existe en nuestro medio esta vacuna, donde hay 6 dosis por vía intramuscular. Bueno, el segundo género que vamos a estudiar en este tema, número 18 de bacteriología y virología, es el género Clamidia. Este género Clamidia son bacterias procariotas, es decir, son bacterias esféricas, pero una característica muy importante que tienen es que son parásitos intracelulares estrictos, es decir, que antiguamente se creía por esta característica de ser parásitos intracelulares estrictos que pertenecían a los virus, que como ya vamos a ver en las próximas clases, vamos a estudiar a los virus. Los virus son intracelulares estrictos, no pueden vivir fuera de una célula. Entonces la clamidia tiene esa característica de los virus, que son intracelulares estrictos. Se presentan bajo 2 formas, que es el corpúsculo elemental y el corpúsculo reticulado o inicial. El corpúsculo elemental es la forma extracelular, y la forma infectante sería la forma intracelular, que está dentro de las células, y es la forma infectante. Están muy difundidos en los animales y en el hombre, produciendo en la mayoría de los casos infecciones sin signos, sintomatología clínica, es decir, formas inaparentes. Aquí tenemos el corpúsculo reticulado, que es intracelular dentro de las células, y aquí tenemos los corpúsculos elementales, que son extracelulares. No son, la forma infectante es la intracelular.
Tenemos aquí dos especies importantes que son la clamidia psittacea y la clamidia trachomatis. La clamidia psittacea forma cuerpos de inclusión difusos, pobres en glucógeno y es resistente a las sulfamidas. Es patógeno primario de las aves y mamíferos y en el hombre produce infecciones respiratorias, especialmente neumonías, llamadas citacosis y ornitosis. La fuente de infección está en las heces de las aves, principalmente de los loros, de las palomas, entonces produciendo citacosis u ornitosis, que son procesos neumónicos. En cambio, la clamidia trachomatis, que es la más importante, forma cuerpos de inclusión compactos, ricos en glucógeno y sensible a las sulfamidas. Este sí es un patógeno exclusivo del humano, donde la fuente de infección es el mismo humano a través de las secreciones que pueden ser conjuntivales, porque produce infecciones conjuntivales, o de las secreciones genitales, porque también produce infecciones genitales. Por lo tanto, también es una bacteria que produce ITS, o sea, infección de transmisión sexual. Vamos a referirnos principalmente a la más importante, que es la clamidia trachomatis. Esta clamidia trachomatis, su acción patógena y cuadros clínicos que produce es debido a que presenta 15 serotipos diferentes. Estos 15 serotipos se nombran con las letras del alfabeto, que van de la A, B, C, D, E, F, G, J, K, y los serotipos L1, L2 y L3. Ahí tenemos los 15 serotipos, 12 de la A a la K y 3 L1, L2 y L3. Gracias a estos 15 serotipos produce infecciones en diversos órganos, dentro de los cuales tenemos infecciones oculares, es decir, en los ojos, e infecciones genitales. Y en los neonatos también produce infecciones respiratorias. Vamos a ir describiendo cada uno de estos. Las infecciones oculares son debidas a los serotipos de clamidia trachomatis, serotipo A, B y C. Las infecciones más importantes que producen los ojos de los adultos son el tracoma, que es una queratoconjuntivitis, que es crónica y es contagiosa. Generalmente se presenta en los lugares donde hay falta de higiene, en los lugares desérticos donde no hay agua para la higiene. Por lo tanto, este tracoma es una queratoconjuntivitis que puede llevar a la ceguera y es muy contagiosa. En cambio, los serotipos que van de la D a la K producen una conjuntivitis de inclusión del adulto, que generalmente el contagio es a partir de las secreciones de los genitales de los pacientes enfermos que están infectados con clamidias en los genitales, ¿no? O sea, con clamidias que son de los serotipos D a la K, que producen infecciones genitales que vamos a ver a continuación. Estas infecciones genitales son, como dijimos anteriormente en el Ureaplasma urealyticum, las uretritis no gonocócicas. Cuando la uretritis es producida por una bacteria que no sea Neisseria gonorrea, es decir, no es una uretritis gonocócica, vamos a pensar en una uretritis no gonocócica. ¿Quiénes dijimos que eran las bacterias más importantes productoras de uretritis no gonocócica? En primer lugar, la clamidia trachomatis, que estamos describiendo ahora, y en segundo lugar, el Ureaplasma urealyticum. La cervicitis también es otra infección importante en la mujer. Ya hablamos también cuando hablamos de Neisseria gonorrea, que producía cervicitis gonocócica, pero en el caso de que sea cervicitis no gonocócica, tenemos a la clamidia trachomatis como productora de esta infección. Otra infección de transmisión sexual importante que produce la clamidia trachomatis, pero aquí ya tenemos los serotipos L1, L2 y L3, es el linfogranuloma venéreo. ¿En qué consiste el linfogranuloma venéreo? Vamos a ver más adelante una figura. Empieza con una pápula que se convierte después en una úlcera indolora y con los ganglios inguinales inflamados, produciendo una adenitis inguinal y abscesos que se abren al exterior. Y las infecciones que se producen en los neonatos, en los recién nacidos de madres que tienen cervicitis gonocócica, y estos niños pasan
por el canal del parto, es decir, nacen por parto, pueden presentarse las siguientes infecciones. Uno, igual que la Neisseria gonorrea, una conjuntivitis neonatal. Es decir, ese niño que nace al pasar por el canal del parto se va a contaminar los ojitos con las bacterias que están en el cérvix de la madre inflamado y se va a presentar la conjuntivitis a los 5 o 14 días después de nacer. Otra infección es la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Es después de una conjuntivitis, a las 2 o 3 semanas de nacer se complica el cuadro de la conjuntivitis con una neumonía, donde el recién nacido presenta tos persistente y polipnia. Aquí tenemos la conjuntivitis del recién nacido, donde se presenta secreción en la conjuntiva del ojo, y aquí tenemos una uretritis no gonocócica. En el caso de la Neisseria gonorrea, la uretritis es abundante, o sea, la secreción es abundante, purulenta. En cambio, en la uretritis no gonocócica, la secreción es más escasa y más transparente. Aquí tenemos casos de tracoma, es decir, producida por los serotipos de la A a la K, que es el tracoma, de ahí viene el nombre de Clamidia trachomatis, que es una queratoconjuntivitis, infección a nivel de la córnea que puede llevar a la ceguera de la persona infectada. Aquí tenemos una conjuntivitis de inclusión del adulto. Aquí tenemos la uretritis no gonocócica, que es una secreción, como dije anteriormente, más transparente y menos que la producida por Neisseria gonorrea. Y aquí tenemos el linfogranuloma venéreo. Como dijimos anteriormente, se presentan las adenopatías, o sea, son ganglios inguinales que después revientan, ¿no? Aquí tenemos los ganglios inguinales que después revientan. Esto es el linfogranuloma venéreo producido por los serotipos de Clamidia trachomatis L1, L2 y L3. Aquí tenemos las adenopatías inguinales o ganglios inguinales inflamados que después revientan, convirtiéndose en un linfogranuloma venéreo producido por los serotipos L1, L2 y L3 de Clamidia trachomatis. Ahí tenemos la uretritis, que dijimos que la uretritis es secreción uretral que aparece, que puede ser gonocócica o no gonocócica. Generalmente, la mayor parte de las veces es gonocócica. Cuando es gonocócica, es producida por Neisseria gonorrea. Se van a observar los diplococos gram negativos en la tinción de Gram, intracelulares en el caso que sea aguda y extracelulares en el caso que sea crónica. Y en el caso de que no se observe Neisseria gonorrea, vamos a sospechar de una uretritis no gonocócica, pero en este caso ya no es tan abundante la secreción, es más escasa y transparente, y vamos a sospechar de una uretritis no gonocócica producida o bien por Clamidia trachomatis o bien por Ureaplasma urealyticum en segundo lugar. Ahí tenemos el tracoma que puede llevar a la ceguera de las personas infectadas. Ahí tenemos la conjuntivitis de inclusión del adulto. Ahí tenemos tracoma, y aquí tenemos la cervicitis no gonocócica producida por clamidia, donde vamos a ver al fondo de cuello de útero una secreción escasa producida por Clamidia trachomatis. Bueno, el tratamiento de estas bacterias, al igual al no tener pared celular, es con tetraciclinas y eritromicinas que inhiben la síntesis proteica. No se utilizan los antibióticos beta-lactámicos porque no tienen pared celular. El tratamiento, como en todas las ITS, se debe hacer a la pareja y a todos los contactos, debido a que es una infección de transmisión sexual, por lo tanto, solamente así podemos cortar la cadena epidemiológica. En la embarazada, en la lactancia, en los niños con conjuntivitis y neumonía, el mejor antibiótico que se puede dar es la eritromicina. Bueno, para hablar de la epidemiología, en el caso de la Clamidia psittaci, que produce la citacosis, dijimos que la fuente de infección eran los heces de las aves, como ser los loros, los pericos, que eliminan por las heces, las palomas, y entonces dejan en el ambiente las bacterias y llegan al hombre sano a través de las gotitas de saliva. Pero también se dice que puede ingresar a través de una mordedura de estas aves. El tracoma, generalmente producido por Clamidia trachomatis,
se produce en los países, como dijimos anteriormente, de clima cálido y seco por falta de agua, generalmente en las zonas desérticas, en los desiertos por falta de higiene. Entonces ahí hay una contaminación de las secreciones conjuntivales de los enfermos a través de las manos o de las toallas o de las moscas al hombre sano, como dijimos anteriormente, por la falta de higiene. El linfogranuloma venéreo, que es producido por los serotipos L1, L2 y L3 del hombre enfermo al hombre sano a través de una relación sexual, es una ITS. Y la conjuntivitis de inclusión y las infecciones genitales, que generalmente es a través del canal del parto, dando la conjuntivitis neonatal en el inicio y la neumonía intersticial y bilateral del lactante posteriormente a la conjuntivitis en el recién nacido. Y las infecciones de los genitales por contacto directo o indirecto es la conjuntivitis de inclusión del adulto y por contacto sexual. Bueno, las preguntas que podemos hacer de este tema son: nombre los microorganismos del género Mycoplasma patógenos para el hombre. Ya dijimos que estaba el Mycoplasma pneumoniae, que producía la neumonía típica, y el Mycoplasma hominis, el Mycoplasma genitalum y el Ureaplasma urealyticum. El Ureaplasma urealyticum no se llama Mycoplasma urealyticum, se llama Ureaplasma urealyticum, aunque sí pertenece al género Mycoplasma. ¿Cuáles son los cuadros clínicos producidos por el Mycoplasma pneumoniae? El más importante, la neumonía típica. También puede producir las bronquitis, otitis o cuadros extrapulmonares como infecciones cutáneas o cuadros hematológicos. ¿Cuáles son las dos formas celulares en las cuales puede presentarse el género clamidia? El corpúsculo reticulado, que es el intracelular infectante, y el corpúsculo elemental, que es el extracelular. ¿Cuáles son las especies de clamidia patógenas para el hombre? La clamidia psittacia y la clamidia trachomatis. ¿Cuáles son las infecciones oculares que produce la clamidia trachomatis? En el adulto tenemos la conjuntivitis de inclusión del adulto y el tracoma, que es una queratoconjuntivitis. Y en los neonatos produce la conjuntivitis neonatal y también posteriormente produce la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Y las infecciones genitales producidas por clamidia trachomatis son el serotipo L1, L2 y L3, que produce el linfogranuloma venéreo. Luego tenemos la uretritis no gonocócica, la cervicitis no gonocócica, entre las más importantes. ¿Cuál es la vía de transmisión del linfogranuloma venéreo? La sexual. ¿En qué condiciones se presentan infecciones como el tracoma? El tracoma generalmente se presenta en lugares donde no hay agua, entonces por falta de higiene a través de la transmisión de las manos o toallas al secarse la cara, o también puede ser a través de las moscas. Es así que se produce la transmisión por contacto. Bueno, hasta aquí